Bien, para la acreditación de los sujetos procesales. Ministerio Público, buenos días. Su acreditación, doctora. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con el abogado defensor y la acusada Jessica Tejada. Por el Ministerio Público, fiscal adjunta provincial Lili Romualdo Jaque, del primer despacho del equipo especial, con Dice, casilla procesal si no es 48958 y demás datos que obran en el incidente. bien, defensa técnica de la señora Tejada Guzmán, buenos días. Buen día, señor magistrado. Buen día con la señorita representante del Ministerio Público, Hugo Manuel Canemaro Fernández, por la defensa de la señora Jessica Tejada Guzmán. Me identifico con mi carnet del Colegio de Abogados de Lima, 18289, mi correo electrónico canemaroh@gmail.com, teléfono de contacto 993337866 y los demás datos que ya aparecen también en autos. Bien, esta es una audiencia de prolongación de impedimento de salida del país, ¿ya? Adelante, señora, su acreditación ciudadana, su nombre y apellidos. Tome asiento más, no se preocupe. Jessica Carola Tejada Guzmán. Suficiente. Bien, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia fiscal? Ninguna, señor magistrado. ¿Defensa técnica? Ninguna, señor. Bien. 10 minutos, doctora, para que sustente. Por favor, como se trata de una prolongación, céntrese básicamente en los presupuestos. Respecto a los hechos en materia de investigación, basta que los presente globalmente, máximo en 1 minuto o en 2. Pero a mí lo que me interesa que usted desarrolle son los presupuestos de cara a la prolongación. Dificultades y justificación de plazo. Adelante. Correcto, señor 10 magistrado. minutos. Señor magistrado, el Ministerio Público solicita se declare fundado el pedido de prolongación de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra la hoy acusada Jessica Carola Tejada Guzmán por los siguientes argumentos. La medida de prolongación de impedimento de salida del país se tramita conforme al artículo 296 que nos remite al artículo 274 del Código Procesal Penal, donde estipula los presupuestos que se requiere para la imposición de esta prolongación, como son las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Así, señor magistrado, es previamente señalar que con fecha 31 de julio del 2022, su judicatura ante una solicitud de impedimento de salida del país presentado por este despacho de impedimento de salida del país por 36 meses le otorgó, declaró fundado el pedido en parte por 24 meses. En ese sentido, debo precisar que el pedido de prolongación que hoy día solicitamos es por el tiempo que se culmine la etapa de juicio oral que viene afrontando la señora Carola Tejada Guzmán, así como el proceso de apelación en una probable sentencia. Estamos en juicio oral al haberse formulado requerimiento acusatorio atribuyéndosele la comisión como autora del delito de lavado de activo cometido en organización criminal en las modalidades de actos de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia previsto en los artículos 1 y 2 con la circunstancia agravante del artículo 4.2 del Decreto Legislativo 1106, por haber realizado actos de transferencias, conversión, ocultamiento y tenencia del activo ilícito por el monto de $500,000 americanos procedente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en coautoría con sus coimputados Jorge Luis Cuba Hidalgo, Miguel Ángel Navarro Portugal, Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariela Janet Huerta Minaya, por existir distribución de roles o codominio funcional. Asimismo, haber realizado actos de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia del activo ilícito por el monto de $60,000 americanos que corresponden a activos cuyo origen es de procedencia ilícita que se encuentran en cuentas personales de su coacusado Jorge Luis Cuba Hidalgo en el Banco del Intélico Bank de Panamá, siendo parte de estos activos productos de lavado activo de los dineros procedentes del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en coautoría con sus coimputados Jorge Luis Cuba Hidalgo y Miguel Ángel Navarro Portugal, por existir distribución de roles o codominio funcional del hecho, usando para ello la apertura de cuentas en bancos del extranjero en los países del Principado de Andorra y Panamá, usando para ello la sociedad offshore Julson Internacional Sociedad Anónima. Esta imputación, esta tesis fiscal, señor magistrado, en el transcurso del desarrollo del juicio oral,
se viene afianzando, por lo que existe la apariencia del buen derecho sobre la vinculación del delito que se le atribuye, lavado de activos, a la acusada, dándose por superado este primer aspecto. En relación a los presupuestos requeridos para la prolongación del impedimento del país, tenemos las circunstancias que importan una especial dificultad o prolongación de la investigación. En este caso, tenemos que remitirnos a la formalización de la investigación, que es del 31 de enero del 2017. Se formalizó investigación preparatoria y con fecha 8 de noviembre del 2019 se presentó el requerimiento acusatorio contra la acusada Jessica Carola Tejada Guzmán y otros, desarrollándose a partir de septiembre del año 2021 las audiencias de control de acusación. Es decir, luego de 2 años de haberse presentado el requerimiento acusatorio. Esto se debió, señor magistrado, por las actuaciones procesales. Existió diversos pedidos de nulidades en etapa intermedia de, si bien es cierto, otros acusados. Asimismo, señor magistrado, como es de público conocimiento, existió la crisis pandémica sanitaria del COVID-19. También se evidenció una circunstancia sui generis en este caso, ya que se formalizó investigación preparatoria contra otros investigados como Raúl Antonio Torres Trujillo y otros, el cual hizo que se pidiera la desacumulación, lo cual se demoró en el desarrollo para la confirmación del superior de esa desacumulación que fue declarada fundada. En ese transcurrir hubo diversas recusaciones y nulidades que se tuvo que afrontar y que hicieron que el proceso se dilate. Posteriormente, ya habiendo superado la etapa intermedia, con fecha 14 de julio del 2002, se emite el auto de enjuiciamiento contra la acusada Jessica Carola Tejada Guzmán. Para el día 5 de diciembre del 2022, darse por instalado el juicio oral en contra de la precitada y de los otros acusados. Lo cual nos hace, haciendo pues una suma, un proceso aritmético, que tenemos 18 meses de actuación en juicio oral. Cuando se solicitó la medida de impedimento de salida del país, estamos a la espera de la citación de la instalación de juicio oral. A la fecha ya estamos en proceso de juicio oral, con más de 18 meses. Esta dilatación, ¿por qué se ha producido? Por la cantidad de investigados. Tenemos comprendido en la investigación a funcionarios y ex servidores públicos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Provías, entre estos sumados 9 investigados. A la cantidad de medios de prueba a actuar, tenemos 121 testigos nacionales, que ya se ha recibido su declaración, los 5 testigos extranjeros, 14 informes periciales, 228 documentales de la carpeta fiscal, 21 asistencias judiciales, 5 levantamientos de secreto, tanto bancario como de comunicaciones, y 35 anexos vinculados a allanamientos y a la licitación pública 03-2009 y 01-2011, además de la prueba material que se ha ofrecido. ¿Y cuál es el estado actual de estas actuaciones? Estamos en el recibimiento o la actuación de los peritos presentados por el Ministerio Público, faltando la actuación de los peritos presentados por las partes. En ese sentido, señor magistrado, estas actuaciones surgen de la complejidad del proceso, haciendo que sufra una dilatación del tiempo, y con ello es de necesidad continuar sometiendo a los procesados a medidas coercitivas para asegurar el buen fin del proceso penal, ya que necesitamos que los acusados se encuentren sujetos al proceso. Es decir, señor magistrado, las circunstancias especiales devienen en
la etapa intermedia y ahora en el juicio oral. Respecto, señor magistrado, a la sustracción a la acción de la justicia, debe señalarse los antecedentes de esta medida. La señora Jessica Carola Tejada Guzmán se le impuso la medida restrictiva de prisión preventiva, que si bien fue variada por la sala penal, y le impusieron medidas de comparecencia con restricciones, pero indicando que existía peligro de fuga, pero que podía esta conjurarse con ciertas restricciones. Posteriormente, se solicitó la medida del impedimento de salida del país, donde también se evaluó el peligro de fuga, teniendo en cuenta que nos encontrábamos ante la inminente realización de la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral, por lo cual se incrementaba el riesgo de fuga y era necesario contar con la presencia. A la fecha, señor magistrado, ya nos encontramos en la actuación de esa etapa estelar del proceso, en la cual se han venido recibiendo las declaraciones de los órganos de prueba postulados, que afianzan la tesis del Ministerio Público. Así se han recibido las declaraciones de, entre otros, de Jorge Barata, Carlos Nostres, Javier Pérez Jiménez, la declaración de los peritos, en que han señalado que existieron los pagos ilícitos por parte de la empresa Odebrecht para la obtención de la buena pro de la obra Metro de Lima a través de empresas offshore y tanto para el ingreso y recepción de dinero, así como los movimientos bancarios o financieros realizados por la offshore Julson, en la que fue beneficiaria final la imputada Jessica Tejada. En ese sentido, señor magistrado, a la fecha, el Ministerio Público sostiene que persiste el peligro procesal, toda vez que nuevamente se indica que a la fecha hay una prevalencia de la probabilidad de condena, toda vez que, como lo he indicado, existe ya declaraciones que afianzan la tesis del Ministerio Público. Doctora, Sí, dígame. ya venció su tiempo, concluya. Sí, doctor. Tanto más que no se ha presentado ninguna otra circunstancia que haya ignorado esa figura de peligro procesal. Señor magistrado, le pediría 2 minutos a efectos de indicarle que esta medida cumple el test de proporcionalidad porque es idónea, necesaria y proporcional para los fines del proceso, toda vez que permitirá asegurar la presencia de la acusada con la finalidad de estar presente para el llamado a la justicia y pueda responder por los hechos que se le imputan. Además, es necesario, como se le indicaba, para los fines de este proceso, toda vez que la probabilidad de condena es de más de 25 años, lo cual significa una pena privativa de libertad que conllevaría a una posible sustracción de su persona, por lo que la medida es necesaria y resulta proporcional, puesto que es ajustada a derecho. En relación, señor magistrado, al plazo que se está solicitando, que es el máximo de 12 meses, este plazo se está solicitando teniendo en cuenta el plazo que ha transcurrido, 18 meses, en el desarrollo de 121 declaraciones de órganos de prueba, faltando diversa documentación para actuar, así como todavía falta la actuación de los peritos, la culminación de la actuación de los peritos. Aunado, señor magistrado, a la forma del desarrollo de las audiencias de juicio oral, que en primer término fueron 2 veces por semana, luego a 1 vez por semana, de 8 a 5 de la tarde, luego
a una vez por semana, de 9 a 1, ahora el día 25 de julio, en la última audiencia, la señora magistrada ha indicado que por razones de que tienen que abocarse a otro proceso con reo en cárcel, es necesario ajustar las horas. ¿Cuáles van a ser las nuevas horas? 2 horas por semana, señor magistrado, por lo cual la prognosis de culminación del juicio oral, si bien es cierto, hasta la apelación puede ser más de 12 meses, no obstante ello, el plazo máximo que invoca la ley es 12 meses, solicitamos que el plazo de prolongación de impedimento de salida del país sea de 12 meses. Es todo, señor magistrado. Bien, defensa técnica, su posición. Sí, gracias, señor magistrado. En principio, recordar, señor magistrado, cuál es la finalidad de estas medidas como el impedimento de salida del país. Son medidas cautelares personales que buscan efectivamente restringir un derecho constitucional, pero la restricción de estos derechos tiene que estar basada, obviamente, en la Constitución y también en las normas adjetivas que la regulan. ¿Y por qué señalo esto, señor magistrado? Porque, en principio, ya su despacho había resuelto efectivamente un pedido de la Fiscalía el 31 de julio del 2022. En aquella fecha, ante un pedido de 36 meses, se evaluó todo lo que se había actuado hasta ese momento y el juzgado a su cargo ordenó declarar fundado el requerimiento por 24 meses de 36 solicitados. Bien, pero ¿cuál fue el fundamento en aquella oportunidad, señor magistrado? Incluso en la sumilla inicial de su resolución se dice que el fundamento nuclear por el cual se ordena esta medida es básicamente porque obedeció a la ocurrencia de un nuevo hecho que se había presentado y es la remisión del presente caso a juicio oral. Es decir, el inicio del juicio oral fue el motivo para que se ampare este impedimento de salida por 12 meses. Ya ha concluido estos 12 meses y la Fiscalía ahora, de lo que estoy escuchando, sustenta como un motivo la actuación de diligencias en ese proceso. Pero señala, señor magistrado, una serie de hechos que no llevan a pensar que efectivamente se necesita, o como dice la Fiscalía hace un momento, necesitamos que los acusados se sujeten al proceso. Y me pregunto, señor magistrado, ¿acaso mi patrocinada no está ya sujeta al proceso? Cada vez que hay una audiencia, ¿no tiene la obligación de presentarse ante los magistrados? Ese ya es si se quiere, un control, porque obligatoriamente tiene que estar presente en las audiencias del juicio y además se les recuerda el apercibimiento de que si faltan, se les puede revocar la medida. Por lo tanto, hay un control, pero no es el único control que tiene el señor magistrado. Luego de que salió en libertad, mi patrocinada viene todos los meses firmando en el registro respectivo. Entonces, tiene reglas que las viene cumpliendo. No ha desacatado ninguna de las medidas y por lo tanto resulta inoficioso pedir una prolongación que además no cumple con los estándares que ha fijado ya la Corte Suprema. Y quisiera señalar muy brevemente, señor magistrado, algunas resoluciones, digamos, porque cuando usted revise el cuaderno o el cuaderno que nos trae, ¿cuáles son los elementos de convicción? Son idénticos, los mismos, ni uno más ni uno menos que aquellos que sirvieron para solicitar el impedimento de salida. Pero eso ya ocurrió en su oportunidad, ya usted los valoró y no puede ser traído nuevamente para un pedido distinto como es en la prolongación. Entonces, señor magistrado, me gustaría invocar la resolución 18 de fecha 27 de mayo del 2019 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, en el caso Marbit. ¿Y qué es lo que nos trae esta resolución, señor magistrado? Nos ilustra
respecto, porque también se ha señalado y se menciona sobre los viajes que podría ser el peligro de estar viajando. Que dicho sea de paso, no ocurre. Pero ¿qué nos dice esta resolución de la sala? Dice, no es concluyente, por tanto, los pocos o muchos viajes que un encausado realice al extranjero. Lo que determina un fundado peligro de fuga es que un imputado no tenga arraigo laboral, familiar o laboral, y tenga contactos en el exterior que le permitan alejarse del país, a la vez que concurrente consten otros datos derivados de la naturaleza del hecho y de la gravedad de la pena. El monto de la pena tampoco debe ser examinado en forma aislada, sino debe ser considerando en la relación con otras circunstancias tales como, ¿cuáles? El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro posterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 2, la personalidad del imputado. Y 3, sus relaciones privadas. Señor magistrado, conforme a este ítem, la conducta de mi patrocinada resulta ajustada a derecho. No evade la acción de la justicia, concurre, cada vez que es citada, incluso en otros procesos como testigo, concurre puntualmente. También hay otro criterio en la casación 1145-2018 nacional, de fecha 11 de abril de 2019. ¿Y qué nos dice esta casación? El juicio de peligrosismo debe ser la afirmación de un riesgo concreto, al caso específico, así lo señala. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino debe hacerse en relación con los otros. Y finalmente agrega, el riesgo ha de ser grave, evidente, ha de optarse a final de cuentas desde el caso concreto que el estándar para la convicción judicial en este punto no es la sospecha grave o fundada exigible para la determinación del fumus comici delicti, sino justificar la existencia de medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga. Y nada de eso hemos escuchado. La conducta de mi patrocinada es absolutamente pasiva en el proceso. No ha realizado ninguna conducta que pueda obstruir, entorpecer. Y es más, en esta misma resolución que acabo de mencionar, hay un punto también que quisiera un poco trasladarlo a este caso. Y es que señalan que su relación, en este caso, con Keiko Sofía Fujimori Gucci, el recurrente es cónyuge de Keiko Sofía Fujimori Gucci, también imputada en la presente investigación. Y agrega, dicha relación no implica necesariamente vinculación delictiva. ¿Y eso por qué lo traigo a colación? Porque la señora fue pareja sentimental de uno de los investigados. Está en el punto 1 de los investigados, porque han dividido en cuatro grupos. Y mi patrocinada la han colocado en el cuarto grupo. Entonces no tiene relación con ninguno de los funcionarios. Y finalmente, señor magistrado, quisiera invocar la última resolución, con esto ya voy a dar por terminada mi participación. Es una resolución que se emitió en el cuaderno de prolongación de impedimento de salida del país, un caso similar a este, prolongación, del exfiscal Hugo Dante Farro Murillo, 4 de julio del 2017. Y en el 36º punto dice, del mismo modo, con relación al presupuesto procesal de obstaculización de la justicia, la exigencia que se debe cumplir está referida a determinar si las condiciones que sirvieron para la disposición de la medida de cobración primigenia subsisten o se mantienen. Luego dice, al respecto, como lo hemos expuesto, el requerimiento de prolongación del impedimento de salida del país no se sustenta en los presupuestos establecidos en el 274, inciso 1, antes citados, los cuales no han sido incumplidos por el señor fiscal, que solo ha fundamentado normativa y jurisprudencialmente su pedido, sin que lo justifique con algún elemento fáctico que evidencie una conducta del imputado que haya perturbado el acopio y práctica de los actos de investigación. En ese sentido, el presupuesto de peligro procesal tampoco se ha cumplido. Y finalmente, en el último punto, dice, por tanto, no basta que el señor fiscal haya fundamentado normativa o jurisprudencialmente su pedido de prolongación, sino que debió cumplir con acreditar los presupuestos exigidos en el artículo 274.1 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto, el presupuesto referido al peligro procesal debe desestimarse. Y efectivamente, señor magistrado, no hemos escuchado una sola conducta atribuida a mi patrocinada respecto al peligro procesal. Por el contrario, su
acatamiento a las decisiones de los órganos jurisdiccionales es absoluto. Firma todos los meses, que ya no lo voy a repetir, y acata todos los criterios, órdenes, mandatos de la autoridad. En ese sentido, señor magistrado, respetuosamente solicito a usted que no cumpliéndose los requisitos para una prolongación del impedimento de salida del país, se rechace el requerimiento del Ministerio Público. Muchas gracias. He escuchado ambas partes. Ahora este despacho va a proceder a fijar los puntos controvertidos, ¿ya? De cara a resolver este requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país. He bien sabido que los presupuestos de la prolongación de impedimento de salida del país son los mismos que los exigidos para la prolongación de la prisión preventiva. Son dos. Por un lado, tiene que ver con la existencia de dificultades y por otro lado, la existencia del peligro procesal. ¿Ya? Así es que voy a fijar los puntos controvertidos en función a los 3 ejes temáticos. Vamos al primer eje temático, sobre la existencia de dificultades. Voy a pedir que la Fiscalía me precise cuáles son las dificultades que se habrían presentado. Ojo, durante el tiempo de vigencia del plazo ordinario del impedimento de salida del país. Entiendo que el plazo de vigencia ha sido del 31 de julio del 2022, fecha que se dictó el impedimento de salida del país, por 2 años, hasta el 30 de julio del 2024. Así que quiero que me precise cuáles son los eventos, cuáles son esas dificultades, ¿no? ¿Cuántas dificultades se han presentado? 1, 2, 3, y de qué manera lo acreditaría, ¿no? Porque ha mencionado diversos eventos, ¿no? Diversos eventos ha mencionado. El tema de la etapa intermedia, ha mencionado el evento de la pandemia y ha mencionado las vicisitudes del juicio oral. O la sobrecarga laboral de los jueces de juicio, ¿ya? Quisiera sobre todo que me digan si estos eventos están dentro de este periodo de tiempo, del plazo ordinario, ¿ya? O no están, ¿ya? Porque aquí lo que se está evaluando es dificultades durante ¿qué tiempo? Plazo ordinario del impedimento de salida del país inicial. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades que se han presentado durante este interregno de tiempo? Puntuales, y de qué manera se configura, ¿ya? Y estas vicisitudes, porque se ha mencionado, a ver, el tema de la etapa intermedia, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Ya? Y se está documentado. B, el tema de la pandemia, ¿cuándo? Es el tema de la pandemia, si lo va a citar o no. Y el tema de la sobrecarga laboral. Y otro tema que ha mencionado es la numerosa cantidad, la cantidad abundante del material probatorio, ¿ya? Para su actuación. ¿Ya? Me precisa, por favor, ¿ya? ¿Ya? Eso. Segundo eje temático. Tiene que ver con la persistencia del peligro procesal. Acá hay 2 factores que se han mencionado, ¿no? Un primer punto tiene que ver con la probabilidad de condena, como un dato de la persistencia del peligro procesal. Eso se mantiene, ha decaído. Lo segundo, porque este fue el fundamento de la prolongación o mejor dicho, del impedimento de salida del país. Y lo segundo, el tema del comportamiento procesal de la investigada, la señora Tejada, en el sentido que dice que se ha venido presentando a todas las audiencias, se está cumpliendo con toda la regla de conducta, y si esto tiene alguna incidencia o no en lo que se va a resolver el día de hoy, ¿no? O no tiene ninguna incidencia, ¿ya? Eso me van a decir.
Y tercero, el tema del plazo de 12 meses. ¿Está justificado? ¿Cuál es el tiempo de proyección? ¿Qué es lo que falta de cara a culminar ya el juicio oral? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuánto de actuación falta? Es decir, haciendo una proyección del 100% de pruebas, se han actuado, no sé, 10%, 30%. A ver, quiero que me sustenten eso. ¿Y por qué se hace la proyección de los 12 meses? Y si está justificado o no. Bien, reitero, 3 ejes temáticos. Primero, tiene que ver con la existencia de dificultades y concretamente que se me especifique durante el plazo ordinario del impedimento de salida del país inicial, cuáles son esas dificultades, ¿no? Y cuál es el periodo de tiempo que habría tenido impacto en los tiempos iniciales. A mí me tendrán que decir 1, 2, 3, 4, ¿cuándo? ¿Y cuál ha sido el impacto? ¿Cuánto de retraso habría causado en el juicio, digamos, en el avance del proceso? Y lo segundo, la persistencia del peligro procesal. Estos dos factores, de la persistencia, de la probabilidad de condena, cada vez nos acercamos más, es lo que dice la Fiscalía al final, y si esto incrementa o no el peligro procesal, el peligro de fuga. El otro, el comportamiento procesal de la investigada, de presentarse en todo momento, ¿no? Y esto abona a su favor, ¿ya? ¿O no? Y el plazo de 12 meses, la justificación, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo de proyección? ¿Qué es lo que falta, no? Me gustaría que se aborde bastante sobre todo el tema de la sobrecarga laboral del colegiado y de la cantidad abundante, ¿no? O sea, sobre el tema del tema de la actuación probatoria, ¿no? Si es abundante el material, ¿no? Y todo lo demás. Bien, me dicen ustedes qué tiempo de pausa, ¿van a preparar el discurso o están aptos ya para entrar al tema? Consulto, no tengo ningún problema para hacer una pausa. ¿5 minutos? Sí. Bien, 5 minutos. Vale, hacemos el corte de la grabación. Buenas tardes, 12:45 del mediodía. Vamos a continuar con la audiencia. Fiscalía, adelante. Tiene usted el uso de la palabra en la segunda ronda. Gracias, señor magistrado. En relación al primer punto controvertido, la existencia de dificultades, se señalaron diversas dificultades. Entre ellas, en la etapa intermedia, se encuentran pues las nulidades y las recusaciones que presentaron los hoy acusados. La pandemia también está comprendida en esta etapa, toda vez que la acusación data del año 2019, 8 de noviembre. Estamos hablando del tiempo de plazo ordinario, doctora, del impedimento de salida. Por eso, doctor, estaba haciendo una breve explicación. El impedimento de salida del país fue fijado el 31 de julio del 2022. Esto es, cuando ya estaba expedido el auto de enjuiciamiento. Cuando se encontraba vigente el impedimento de salida del país, casi 5 meses después, el 5 de diciembre del 2022, se inicia el juicio oral. ¿Qué dificultades encontramos ahí? En primer término, todo un mes se realizó las diligencias propias del juicio oral. Las actuaciones probatorias se iniciaron el 5 de enero del 2023. Declaraciones testimoniales que por la naturaleza del proceso demoraban en una sesión un testigo. Las sesiones eran de 9 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo en cuenta también el periodo vacacional, que en un testigo declaró en más de 3 sesiones, como es el caso de la señora Sansota, fue testigo, como fue el caso de un declarante extranjero, que fue en 2 sesiones, señor Carlos Nostre. Posteriormente, en octubre del 2023, por la sobrecarga que
afronta el cuarto juzgado penal unipersonal, se decidió o dispuso ese colegiado que las audiencias sean de 9 a 1 de la tarde, en la que incluían ya 2 testigos diarios. Así hemos venido llevando a cabo las diligencias, las actuaciones de nuestros testigos, señor magistrado, que son una cantidad de 121 testigos, los cuales culminaron en mayo de este año. Y debiendo precisar que entre nuestros testigos estaban funcionarios de la Contraloría que habían realizado informes cuyas declaraciones, por la naturaleza de sus informes, demoraron incluso de 1 a 3 sesiones que hacen que se dilate en el tiempo. Asimismo, en relación a las actuaciones de los peritos, nuestros peritos de contrataciones, un perito de contrataciones demoró 4 sesiones en terminar de exponer o de declarar sobre su informe. Luego, ya con reducido el horario por la sobrecarga laboral del juzgado que ostenta, el día 25 de julio nos ha indicado la señora presidenta que estas sesiones se van a reducir mucho más a 1 hora y 45 minutos en atención que se tienen que abocar a un proceso con reo en cárcel, que es prioridad. En ese sentido, señor magistrado, teniendo en cuenta la complejidad de los testigos que sobrepasan el horario establecido y la sobrecarga laboral que es de conocimiento público tienen los juzgados de la Corte Superior Nacional, es que se dilata en el tiempo y es una especial dificultad para la realización del juicio oral, señor magistrado. Pero hace una precisión que cuando se le impuso la medida de impedimento de salida del país, estábamos a la espera de la fecha de inicio de juicio oral, porque fue el 31 de julio del 2022, fue... Una consulta, esta fecha ya estaba en juzgamiento ya. El Señor magistrado. 31 de julio ya estaba en juzgamiento. No, ya. señor magistrado. El 14 de julio se expidió el auto de enjuiciamiento. ¿Cuándo se remite a juzgamiento? ¿Cuándo ingresa a juzgamiento? ¿Tiene el dato? Ingresa a juzgamiento. Nos citan el 30 de septiembre. El auto de citación a juicio oral es el 30 de septiembre. Averigua, ¿ya cuándo fue juzgamiento? Ya. El 5 de diciembre de 2022 se dio por instalado el juicio oral. No, esta pero es la ¿cuándo el expediente ingresa a juzgamiento? Eso es lo que quisiera saber. ¿Ya? Voy a averiguar eso. Ya. Adelante, prosiga. En relación a la persistencia del peligro procesal, señor magistrado. Cuando se impuso la medida de impedimento de salida del país, se tuvo en consideración que estábamos ante una sospecha suficiente. Por eso fue el requerimiento de acusación. Nuevamente hay que señalar que a esa fecha estábamos a la espera de la convocatoria de juicio oral. Y sí, estábamos entrando a una nueva etapa. Situación que también lo contempló la sala que confirmó esa resolución. Señor magistrado, a la fecha se han llevado a cabo declaraciones de funcionarios de... A ver, o de- doctora, para abreviar, Dígame. porque para que no redunde, doctora, ¿el tema Dígame. del comportamiento procesal de la investigada es relevante o no? No, señor magistrado. ¿Por qué? Porque, señor magistrado, las restricciones se las han hecho, se las ha impuesto para que las cumple. El ser el caso que las haya incumplido,
en atención al apercibimiento que tiene de revocatoria, el Ministerio Público hubiese solicitado su revocatoria. La sala, en el incidente 243-2017-128, ha señalado que el comportamiento de su comportamiento al acatamiento de las restricciones a fin de no agravar es algo natural. Tienen que cumplir, tienen que acatar las restricciones que se le ha impuesto. ¿Cuánto falta, doctora? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué es lo que falta, doctora, para el plazo? Señor magistrado, como le dije al inicio, el pronóstico para mí es mayor, pero la norma nos indica solo 12 meses. Falta la actuación la culminación de la actuación de los peritos. 3 sesiones se ha demorado los peritos y todavía falta culminar en un informe pericial. Faltan 3 informes periciales del Ministerio Público y inclusive. ¿Qué más falta, doctora? Acusada, ¿Cuántos peritos faltan pasar? ¿Cuántos peritos faltan pasar? 6, 8 peritos. 8 peritos. ¿Qué más? Faltan 121 documentales. Perdón, 256 documentales, señor magistrado. Disculpe. 256 documentos. En el que no se comprendan los 35 anexos en el que están incluidos los expedientes técnicos de la obra del Metro de Lima, asimismo como las 12 asistencias judiciales. Es decir, nos faltan las documentales, señor magistrado. Y además debe tenerse en cuenta que se tiene un horario reducido para la actuación de estas documentales. Bien. Faltan 8 peritos y todas las documentales, ¿no? Sí, señor y aparte el magistrado. horario reducido, ¿no? Sí, señor magistrado. ¿Y para usted en 12 meses llega? No, pero es lo máximo que se puede pedir, señor magistrado. Sí. Es lo Bien. máximo. Muchas gracias. Defensa técnica. Sí. Con su venia, señor magistrado. Existencia, se nos ha pedido que señalemos respecto al punto existencia de dificultades durante el plazo del impedimento de salida. ¿Cuáles son las dificultades y cuál es el impacto del plazo en las diligencias? ¿Cuánto de retraso ha causado en el avance del proceso? Y la respuesta es ninguna. Cuando su despacho emite la resolución declarando fundado el impedimento de salida, es el 31 de julio del 2022. Todavía no había empezado el juicio oral. Y el fundamento para ordenar este impedimento de salida es que debía pasar al juicio oral. Entonces es una nueva causal que sustentó en la decisión judicial. Pero, señor magistrado, ya una vez iniciado el juicio oral, y es bueno destacarlo, se llevaban las sesiones 2 veces por semana, y de 9 a 5 de la tarde. Y eso ha sido bastante continuo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta última oportunidad que nos está señalando la señorita representante del Ministerio Público? Que ha habido un evento para la sala, no para las partes procesales, en el que deben darle prioridad a un proceso con rol en cárcel. Pero ya están programadas las audiencias. Y además la sala ha sustentado por qué lo va a hacer de esta manera. Entonces, no es una causa atribuida a ninguno de los imputados. Ha señalado los cronogramas: jueves 8 de agosto, de 9 a 11. Jueves 15 de agosto, de 8:15 a 10. Jueves 22 de agosto, de 8:15 a 10. Y jueves 29 de agosto, de 8:15 a 10 horas. Pero tiene una justificación y la ha explicado a todos los sujetos de la relación procesal. Entonces, la sala además ha señalado que es excepcional este horario y que luego va a retomar a sus horarios habituales. Por lo tanto, no hay una causa, no hay un impacto respecto al impedimento de salida del país y frente a las actividades del juicio oral. Además, como bien señala la Fiscalía, todos los testigos ya declararon, con lo cual no existe peligro en esa vertiente de que se pueda afectar a los testigos, a su concurrencia o qué sé yo. No existe, ya declararon todos los testigos. Nos encontramos en la estación de peritos. Y también es bueno decirlo que a pedido de la misma Fiscalía, porque todas las audiencias son virtuales, a pedido de la misma Fiscalía,
uno de sus peritos se ha llevado a cabo de forma presencial. Entonces, señor magistrado, no hay una relación entre la conducta que podría haber generado mi patrocinada con algún tipo de retraso en la causa del proceso. Se está llevando de una manera normal. Y como digo, en forma excepcional, la sala lo ha fundamentado. Quiero además reiterar, señor magistrado, porque para mí es importante, que la señora Jessica Tejada se encuentra sujeta al mandato judicial. Y si bien la Fiscalía dice está en la obligación, sí, está en la obligación de presentarse las veces que sea requerida. Y a ello voy, que cada vez que hay sesiones de audiencia, concurre. Además tiene, señor magistrado, y creo que eso no lo dije, unas reglas de conducta que le fueron impuestas cuando cesó su prisión preventiva. Y entre esas reglas de conducta, prohibición de ausentarse en la localidad donde domicilia, prohibición de establecer comunicación con los demás imputados, comparecer ante la Fiscalía o dependencia judicial competente las veces que sea convocada, apersonarse cada 30 días a firmar el control biométrico, y además tiene una caución, un pago de caución de 5.000 soles que le fueron impuestas y que también ha cumplido. Por lo tanto, la conducta procesal de mi patrocinada resulta idónea. Sobre la probabilidad de condena, señor magistrado, que es en realidad, entiendo yo que es un poco subjetivo este tema, pero en el desarrollo del juicio oral se vienen llevando a cabo actuaciones que van a permitir sustentar nuestra tesis. La señora Tejada ha sido instrumentalizada y creemos que vamos a obtener una absolución de los cargos frente a la imputación del Ministerio Público. No le van a encontrar ninguna relación con ningún funcionario, salvo la relación de pareja que ha tenido con uno de ellos. Ahora, en el plazo que está solicitando la Fiscalía, ya queda evidente que el juicio oral va a durar más de los 4 meses, más de los 12 meses. ¿Es posible, pregunto, señor magistrado, que se afecte un derecho constitucional de una ciudadana que viene cumpliendo con todas las reglas hasta donde le permite las reglas de conducta? ¿Es posible aumentarle aún más el rigor de someterse a la justicia cuando realmente lo está haciendo ya? Cada semana se somete ante los magistrados. Entonces, señor magistrado, honestamente considero que no se dan los presupuestos ni de necesidad ni de proporcionalidad para que se pueda parar una prolongación. Ya existe reiterada jurisprudencia incluso de la Corte Suprema en ese sentido. Y solicito, señor magistrado, se desestime el pedido de la Fiscalía. Bien. Bien. ¿Va a decir algo, señora? Le voy a dar unos minutos para que usted diga brevemente. Sí, Si a su abogado le ha defendido. me parece injusto que me pongan más impedimento de salida, ¿no? Más meses, porque yo vengo semanal, hay audiencia. Una vez al mes me acerco a hacer el biométrico, a firmar. Cuando se me requiere, pues estoy acá. Eso me perjudica bastante mi trabajo. Yo también trabajo mucho con mi imagen, soy deportista. Tengo a veces viajes que a veces ya lo estoy rechazando porque por este motivo, ¿no? Y eso a mí me perjudica bastante, mucho, demasiado. Quisiera que me entiendan un poquito, por lo menos, ¿no? Yo estoy en este caso que no sé ni por qué estoy acá. O sea, no entiendo porque no tengo relación con nada que ver con Odebrecht, con el metro y gente así, ¿no? Que ya creo que en el juicio se va a ver todo eso, ¿no? Nada. Señor magistrado, tenía medio minuto porque me gustaría hablar un poquito de su sentido de mi patrocinada. Ella vive de lo que ha sido su imagen. Es voleibolista.
Entonces, incluso a la fecha, realiza actividades en esa línea. Entonces, la invitan de provincias, a veces la invitan del extranjero, pero ella tiene que rechazarla, pero afecta a sus ingresos. Entonces, señor magistrado, quisiera que se tenga en cuenta esta actividad. Es la única que ella realiza y se le viene perjudicando de alguna manera, con unas restricciones, habiendo ella ya sigue colaborando con la justicia. Muchas gracias. Bien. Hemos terminado la audiencia. Voy a emitir decisión hoy día, ¿ya? A las 4 de la tarde, ¿ya? Que tengo otra audiencia a las 5, ¿no? Sí. 4 de la tarde, ¿ya? Señor magistrado, podría ser 4:15, tengo audiencia de 3 a 4, por favor. 15 minutos para terminar nada más. Yo creo que sí. 4:15, ¿ya? 4:15. ¿Está bien, doctora? Nos enlazamos, ¿ya? A esa hora, si desean venir, también no tengo ningún problema, ¿ya? Si desean, nos enlazamos nomás para dictar la decisión. ¿Ese formito, doctor? Sí, usted También, porque yo voy a estar justamente en audiencia. virtual. ¿Usted también? Sí, Ya. si fuera... Pues vamos a enlazarnos, ya es ahora, ¿ya? Para emitir la decisión. Ya. Levantamos la audiencia. Gracias. Bien, buenas tardes. Son las 4:18 de la tarde del día 31 de julio del 2024. El despacho va a proceder a emitir decisión. ¿Qué número de resolución corresponde, especialista? Resolución número 2, señor magistrado. Bien, se verifica la presencia de la doctora Romualdo. Buenas tardes, doctora Romualdo, de la Fiscalía. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes. Doctor Canevaro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Bien, este despacho va a proceder a emitir decisión, ¿ya? Bien. Resolución judicial número 2, Lima, 31 de julio del 2024, estando al requerimiento de prórroga de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público y considerando, primero, requerimiento de prórroga de impedimento de salida del país. La representante del Ministerio Público ha solicitado la prolongación del impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán, por las siguientes razones. 1.1. Como primer fundamento ha señalado que durante el proceso se habrían presentado dificultades. Entre ellos ha mencionado los siguientes eventos. 1. La interposición de nulidades y recusaciones durante la etapa intermedia. 2. La ocurrencia de la pandemia del COVID. 3. La sobrecarga laboral del juzgado de juzgamiento por la actuación de abundante material probatorio, por las sesiones limitadas, y por la complejidad en la actuación de testigos y peritos. 1.2, como segunda razón, como segundo argumento ha indicado, la persistencia del peligro procesal en cabeza de la investigada, básicamente por lo siguiente. 1. Indicó que al imponérsele a la investigada Tejada Guzmán mandato de comparecencia con restricciones, se habría asumido que existiría cierto peligro procesal en su contra. 2. Asimismo, señaló que existe la probabilidad de condena en la persona de la investigada Tejada Guzmán. 1.3. Y como tercer argumento ha indicado que el plazo de 12 meses de prolongación de impedimento de salida del país se encuentra debidamente justificada porque es un plazo que va a servir para asegurar la presencia de la investigada para los fines del resultado que se obtenga en el juicio oral. Segundo, posición de la defensa técnica de la investigada. La defensa técnica de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán ha solicitado que se desestime el pedido de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses por las siguientes razones. 2.1. En cuanto a la existencia de dificultades durante el proceso, el letrado de la investigada no la habría cuestionado sustantivamente. 2.2. Respecto al peligro procesal, enfatizó que no existiría peligro procesal en cabeza de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán por 3 razones. La primera razón obedece a que esta
desde el momento en que se le ha impuesto reglas de conducta, lo ha venido cumpliendo escrupulosamente. Dos, como segunda razón, ha señalado que, como ya se habría producido la actuación de los testigos, ya no existe el peligro que pueda obstaculizar la actividad probatoria en contra de los testigos. Y tres, respecto a la probabilidad de condena que habría indicado, que habría señalado el Ministerio Público, señaló que en el decurso del juicio oral va a cumplir con acreditar que la investigada, Tejada Guzmán, Jessica Carola, habría sido instrumentalizada en cuanto a los hechos que se le atribuye por el delito de lavado de activos. Tercero, fijación de puntos controvertidos. Este despacho, para definir si dispone la prolongación o no de la medida de impedimento de salida del país por 12 meses, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido se va a evaluar si los tres eventos mencionados por el Ministerio Público califican como dificultades. 3.2, como segundo punto controvertido, se va a analizar si el peligro procesal advertido en contra de la investigada subsiste en la actualidad. Básicamente a partir de tres datos concretos que se van a evaluar, a la luz de los indicadores iniciales, si han sido desvanecidos o no, en cuanto también al peligro procesal y a la probabilidad de condena que se cierne en su contra. Y 3.3, como tercer punto controvertido, se va a examinar si el plazo propuesto de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales se encuentra debidamente justificado o no. Cuarto, análisis del presente caso concreto. En el presente apartado se va a evaluar si se ampara o no el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses adicionales planteado por el Ministerio Público. Vamos a sentar las premisas. 3.1, marco normativo. 3.1.1, vamos a citar en primer término el artículo 296 del Código Procesal Penal, el cual nos remite a su vez al artículo 274 del Código Procesal Penal. Vamos al artículo 296 del Código Procesal Penal. Un momento, por favor. Bien, estábamos entonces en el cuarto considerando análisis del caso concreto. Estamos en el 3.1, en el marco normativo. Vamos a citar, como dijimos, el artículo 296 y luego el artículo 274 del Código Procesal Penal. El artículo 296, numeral 4 del Código Procesal Penal, regula el tema de la prolongación del impedimento de salida del país en los siguientes términos. Inicio de la cita. La prolongación de la medida solo procede tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Los plazos de prolongación son los previstos en el numeral 1 del artículo 274. Fin de la cita. Ahora vamos a citar el artículo 274 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 274 del Código Procesal Penal? El numeral 1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva, en este caso sería el plazo de la prolongación, el plazo del impedimento de salida, podrá prolongarse, C, para los procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. Fin de la cita. 3.1.2. Comentario. De las normas procesales antes citadas se desprende lo siguiente. Primera idea, que para la prolongación del impedimento de salida del país se exige la concurrencia copulativa de dos requisitos. El primer requisito se refiere pues,
a la existencia de dificultades durante la investigación o el proceso. Cuando se habla de dificultades, se está hablando a eventos, obstáculos que se hayan presentado de manera sobreviniente y de carácter extraordinario, que habrían tenido como objeto impedir u obstaculizar los actos de investigación o la normal persecución del proceso, ¿no? Es decir, en suma, se trata de eventos extraordinarios que habrían impedido o retrasado el normal desarrollo del proceso penal. En palabras de una casación de la Corte Suprema, problemas que se habrían presentado durante el decurso del proceso y que impiden su normal prosecución. Y el segundo requisito se refiere a la subsistencia del peligro procesal. Cuando se habla del peligro procesal, aquí no se exige la configuración del peligro procesal, que por cierto se da por sentado su configuración, sino lo que aquí se evalúa es si ese peligro procesal inicial ya establecido subsiste o se ha desvanecido con la presencia de nuevas circunstancias. Y la segunda idea que hay que remarcar que el plazo máximo de prolongación del impedimento de salida del país es hasta 12 meses adicionales, pudiendo fijarse un plazo menor atendiendo a las particularidades del caso, ¿no? 3.2. Existencia de dificultades. Evaluación sobre la existencia de dificultades durante el proceso. Bien, en cuanto al primer eje temático, este despacho ha llegado a la conclusión de que en el presente caso se habrían presentado dificultades que habrían retrasado la normal prosecución del proceso y que habrían impedido de que este caso haya concluido con una decisión final respecto a la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán, en base a los siguientes argumentos. 3.2.1. Planteamiento del Ministerio Público. El Ministerio Público, respecto a la existencia de dificultades durante el proceso, ha señalado que se habrían presentado hasta 3 dificultades durante el proceso, que habrían impedido que se defina la situación jurídica final de la investigada durante el plazo ordinario de la medida de impedimento de salida del país. Entre ellos tenemos los problemas, digamos, las nulidades y recusaciones que se habrían presentado durante la etapa intermedia, la pandemia del COVID y las complicaciones que habrían acaecido durante el juicio. 3.2.2. Pronunciamiento del juzgado. Este juzgado concluye que de los 3 eventos planteados por el Ministerio Público, solo uno de ellos calificaría como una dificultad, el que se refiere a las complicaciones que se habrían presentado durante el juicio oral. Por lo siguiente. A. En primer término, debe descartarse como dificultades a las nulidades y recusaciones ocurridas durante la etapa intermedia. Asimismo, debe descartarse como dificultad a la pandemia del COVID ocurrido durante el año 2020, marzo a julio del 2020 y febrero del 2021, por tratarse de eventos que no habrían ocurrido durante la vigencia del mandato de impedimento de salida del país ordinario, el cual habría tenido una duración desde el 31 de julio del 2022 al 30 de julio del 2024. En efecto, se descarta el tema de la pandemia del COVID porque esto ocurrió en una fecha anterior, 2020 y 2021. También se descarta el tema de las nulidades y recusaciones durante la etapa intermedia porque la etapa intermedia habría acaecido, pues, estas nulidades y recusaciones se habrían producido en una fecha anterior al 31 de julio del 2022. Por eso se descartan como dificultades. Solamente deben tenerse en cuenta los eventos que han ocurrido
durante el plazo ordinario del impedimento de salida del país, el cual ya se ha señalado, de 24 meses. B, en segundo término, tratándose de las complicaciones que se habrían presentado durante el juicio oral, durante la etapa de juzgamiento, estos eventos sí calificarían como verdaderas dificultades, porque se trata de sucesos que habrían prácticamente retrasado de que este juicio oral avance con una celeridad ordinaria. Y por el contrario, estos eventos han provocado que se retrase la normal prosecución del juicio oral en cuanto a sus tiempos y en cuanto a que pueda dilucidarse en un tiempo razonable. Por las siguientes... ¿Se me escucha? Ya. B1. Un primer suceso a tener en consideración viene a ser la sobrecarga laboral de los juzgados de juzgamiento, en particular del juzgado de juzgamiento que está llevando a cabo el juicio oral del caso Metro de Lima. B2. Un segundo suceso que debe tomarse en cuenta tiene que ver con todas estas vicisitudes procesales que se están presentando a propósito de la actuación del material probatorio y que prácticamente estarían alargando los tiempos del juicio oral, debido a la cantidad significativa de material probatorio a actuarse, testigos, peritos, documentos, y además a la complejidad de este material probatorio. No es lo mismo el despliegue de material probatorio en casos comunes en comparación a casos de criminalidad organizada como es el presente caso, en donde incluso se ha dado cuenta acerca de que las sesiones de interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos y a peritos habría demorado incluso varias sesiones, lo cual no es usual en casos comunes, sino que se presenta en los casos de criminalidad organizada. B3, un tercer evento vendrían a ser, a tener en consideración, son las sesiones ilimitadas que estaría fijando el juzgado colegiado debido a su agenda laboral, ¿no? Precisamente uno de los eventos que ha señalado es que ha ingresado un nuevo caso a juzgamiento con reos en cárcel, en donde por esa razón había tenido que posponerse los tiempos normales del juicio oral respecto a este caso, ¿no? Es decir, se han presentado 3 sucesos que califican como eventos sobrevinientes, posteriores al dictado del impedimento de salida del país inicial. Son eventos extraordinarios, fuera del curso normal de los acontecimientos, que no son controlables por las partes, ¿no? Y que han tenido impacto en los tiempos procesales. Consecuentemente, con esto se da por acreditado el primer presupuesto de la prolongación del impedimento de salida del país: existencia de dificultades, complicaciones durante el juicio oral, por estos 3 sucesos: sobrecarga laboral, la actuación del material probatorio por su cantidad y complejidad, y las sesiones limitadas que se está empleando en este caso. 3.3, evaluación sobre la subsistencia del peligro procesal. En cuanto al segundo presupuesto procesal, este despacho llegó a la conclusión que en el presente caso concreto subsiste el peligro procesal de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán, por las siguientes razones. 3.3.1. En primer término, debe anotarse que inicialmente, cuando se le impuso comparecencia con restricciones a la investigada Tejada Guzmán, la Sala Superior asumió la existencia de cierto peligro procesal en cabeza de la investigada Tejada Guzmán. Es bien sabido que uno de los requisitos para imponer comparecencia con restricciones es que exista peligro procesal que se cierna sobre un investigado, en este caso sobre la investigada Tejada Guzmán, el cual incluso se habría incrementado, y eso se anotó, con el hecho de que este caso ha sido enviado a juicio oral. El hecho de haberse enviado a juicio oral significa que el caso ya habría adquirido sospecha suficiente respecto a la vinculación de la investigada con el delito que se le atribuye. 3.3.2. Un segundo
en segundo término, debe tenerse en cuenta también que sobre la investigada se cierne una probabilidad de condena, ¿no? Atendiendo a la apariencia del buen derecho que se ha establecido en su contra inicialmente y que hasta la fecha no se ha desvanecido, ¿no? Razón por la cual este dato podría coaccionar, constreñir psicológicamente a la investigada para eludir la acción de la justicia. 3.3.3. Además, este despacho considera pertinente tener en consideración, así como se están evaluando o teniéndose en consideración factores negativos del peligro procesal que van en contra de la investigada, también deben tenerse en cuenta factores positivos en cabeza de la investigada, y es el hecho de su comportamiento procesal. Se ha advertido que la investigada ha venido cumpliendo con las reglas de conducta que el órgano jurisdiccional le impuso para sujetarla al proceso, ¿no? Y estas reglas de conducta han venido siendo cumplidas por la investigada Tejada Guzmán. Y en ese sentido, debe tenerse en consideración también este comportamiento procesal positivo que estaría desplegando. Y esto abona también a su favor. Y va a tenerse en cuenta para efectos del establecimiento del plazo de prolongación del impedimento de salida del país. 3.3.4. Articulación de la defensa técnica. La defensa técnica ha dicho que la probabilidad de condena que se cierne sobre la investigada Tejada Guzmán se habría desvanecido porque va a probar en juicio oral que la investigada habría sido instrumentalizada para los fines del delito que se le atribuye. Este argumento, este despacho, muy respetuosamente lo va a rechazar por dos razones. La primera, porque se trata de un simple argumento de defensa en la cual señala una expectativa de probar en juicio oral que la investigada ha sido instrumentalizada de cara a la comisión de los delitos que se le atribuyen. Y la otra razón por la cual se desestima este argumento es que porque esta afirmación no está respaldada con nuevo material probatorio o con nuevo caudal probatorio, con nuevos elementos de convicción que hayan desvanecido esta situación inicial que todavía persiste en la investigada. Ya se estableció que sobre la investigada existe apariencia del buen derecho respecto al delito que se le atribuye. No solamente por las medidas cautelares, por la medida cautelar de comparecencia con restricciones que se ciernen sobre ella, sino también por el hecho de que este caso ya pasó a juicio. 3.4. Fijación del plazo. Atendiendo a todo lo anterior, este despacho va a fijar un plazo razonable. No va a fijar el plazo de 12 meses propuesto por la Fiscalía. Se va a descontar 2 meses en función al comportamiento procesal positivo de parte de la investigada Tejada Guzmán. Por esa razón se va a fijar 10 meses de prolongación de impedimento de salida del país por la siguiente razón. 3.4.1. Como primer fundamento se está teniendo en cuenta que aún se encuentra pendiente la culminación del juicio oral. Concretamente, aún está pendiente la actuación de las pruebas de los peritos, la actuación de los documentos, los alegatos de clausura y la emisión de la sentencia final, ¿no? Todos estos tiempos se están proyectando en 12 meses, ¿no? Para la culminación, incluso más. 3.4.2. Por esa razón, atendiendo a que faltan todas estas actuaciones probatorias en juicio oral, alegato de clausura y sentencia, este despacho está proyectando un tiempo de 12 meses adicionales, pero que se va a reducir 2 meses a razón del comportamiento procesal positivo de la investigada. Eso sí es claro, está cumpliendo las reglas de conducta y eso también debería también tener asiento en la decisión que se está tomando ahora. Por eso que se va a descontar 2 meses y se va a fijar 10 meses de prolongación de impedimento de salida del país.
3.4.3. El cómputo del plazo de los 10 meses va a correr a partir del día 31 de julio del 2024, que va a vencer el 30 de mayo del 2025. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se dispone la prolongación de la medida de prolongación, se dispone la prolongación del impedimento de salida del país de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán por el plazo de 10 meses adicionales. Segundo, en cuanto al cómputo del plazo de prolongación del impedimento de salida del país por 10 meses adicionales, la misma va a correr a partir del día 31 de julio del 2024 y va a vencer el 30 de mayo del 2025. Tercero, atendiendo a que se ha prolongado el impedimento de salida del país contra Tejada Guzmán, se dispone de cursar oficios ante las autoridades correspondientes para el registro de esta prolongación del impedimento de salida del país. Esta es la decisión y notifico a las partes. Fiscalía se le notifica en este acto. Señor magistrado, disculpe usted, quisiera pedirle una aclaración respecto al cómputo del plazo. Dígame, doctora. En la resolución que dispuso usted el 31 de julio del 2022, el cómputo del plazo iniciaba a la fecha del oficio que llegaba a las autoridades. Bien. Entonces, en ese sentido quisiera pedirle una aclaración. Sí, correcto, doctora. Vamos a aclarar ese punto. Voy a pedir en estos momentos la información del registro, ¿ya? Un momento, por favor. ¿Ya? Sí, efectivamente, doctora. Sí, efectivamente. Voy a corregir ese extremo, ¿ya? Voy a corregir ese extremo. Sí, a partir del momento del registro. Voy a pedir al especialista de causa, por favor, que me proporcione ese dato cuando se registró la medida de impedimento de salida del país contra la ciudadana Jessica Tejada Guzmán. Por favor. Estoy a la espera, por favor. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente es lo que dice la resolución. Bien, voy a corregir ese extremo de la decisión, ¿ya? Voy a corregir el extremo en cuanto al plazo. Vamos a computar desde la fecha de registro, sí. Son 24 meses. Un momento, por favor. Bien, se precisa que el registro se ha producido el 4 de agosto del 2022. Por lo tanto, el plazo del impedimento de salida del país ha ido del 4 de agosto del 2022 y vencería el 3 de agosto del 2024. Por lo tanto, este plazo de prolongación del impedimento de salida del país por 10 meses va a ir desde el 4 de agosto del 2024 y va a vencer el 3 de junio del 2025. ¿Sí? Bien, esta es la decisión, ¿ya? Esta es la decisión, se notifica. Fiscal Romualdo. Interpongo recurso de apelación en el plazo de 10 meses, señor magistrado. Bien. Doctor Canevaro, ¿se le notifica? Y, señor magistrado, no me encuentro conforme con la resolución que se notifica en este acto. Interpongo recurso de apelación, reservándome el plazo de ley para fundamentar. Bien, por interpuestos los recursos de apelación de la Fiscalía en cuanto al plazo y del doctor Canevaro en cuanto a la integridad de la decisión, se les concede el plazo de ley para que lo fundamenten. Bien, 4:55 de la tarde se levanta la presente sesión. Muy buenas tardes. Señor magistrado, disculpe, Sí. disculpe. Para que nos remitan, por favor, el audio y video al correo. Ya, voy a pedir por favor que se remite el audio y video. Asimismo, estoy ordenando que se registre que se curse oficio, ¿ya? Al especialista de audiencia, que se curse oficio para el cómputo, ¿ya? Del plazo. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.